Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. El 24 de mayo se cumplen 6 años desde el lanzamiento de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, y hoy queremos recordarla y ponerla en contexto de acuerdo con los cambios que estamos viviendo como país. Para eso, invitamos a Ariane Van Andel, ecoteóloga y autora de Teología en Movimiento, y a Elisa Montes, ella es coordinadora de ARCA UC, estudiante de Historia. ARCA es un proyecto de la Pastoral UC que promueve el cuidado de la casa común y la importancia de la espiritualidad ecológica. Muy bienvenidas ambas y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le damos la bienvenida también a todos nuestros auditores que nos están oyendo en la Radio María y también por Spotify, SoundCloud y YouTube. Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, partamos, yo ya te presenté, Ariane, eres ecoteóloga, así que me encantaría que pudieras explicarnos qué es la ecoteología, qué es lo que estudia y cuál es tu foco de estudio en esta disciplina. Muchas gracias. Bueno, la ecoteología es una teología desde el contexto de la crisis ecológica, ¿no? Es una teología que de alguna forma da cuenta de una ausencia en la teología anterior, porque uno podría decir que la teología cristiana debería tomar el cuidado de la creación como una parte integral de su misión, pero lamentablemente sabemos por las historias de las iglesias que no siempre ha sido así, y en la teología de repente todo el cuidado a la tierra, la teología de la creación ha llegado, al menos en algunas iglesias, muy al segundo plano. Entonces en la ecoteología vemos cómo reflexionar desde la crisis ecológica y también desde la interrelacionalidad de toda la vida, desde la voz de la tierra, para decirlo así, cómo reinterpretar las narrativas bíblicas, los conceptos cristianos y también nos dejamos interpelar para ver cómo la teología cristiana de repente, bajo esta paradigma tecnocrática dominante que el Papa Francisco nombra en la encíclica, se ha hecho tentar a ser parte de un sistema que destruye la tierra. ¿Cómo necesitamos cambiar y repensar la teología? Y yo lo hago desde la crisis ecológica como se ve y vive en Latinoamérica. Trato de empezar con el contexto concreto de este continente y también trato de vincularlo con la discriminación de las mujeres y la posición de las mujeres en una misma mirada, siento yo, que es jerárquica y quiere dominar, y bueno, hay un vínculo entre explotaciones que se puede estudiar. Qué interesante. Muchas gracias, Ariane. Elisa, cuéntanos brevemente el objetivo del proyecto ARCA UC para estar bien contextualizado antes de partir este programa. En general, la idea del proyecto es poder acercar dentro de la pastoral, hacerlo un espacio más ecológico e inclusivo, y también acercarnos a lo que es el concepto de la espiritualidad ecológica, que también, como decía Ariane, es algo que debería ser inherente a los cristianos, pero en los últimos años no se ha trabajado mucho. Yo no sé si ustedes han escuchado nuestro programa, pero hacemos una pregunta al final que decidimos trasladarla al principio como para romper el hielo y conversar un poquito como para distendernos y después poder entrar al tema, que es ¿cuál es su café ideal? Entonces, si las dos me pueden contar cómo les gusta su café, que no es una discriminación a las otras bebidas. Si no les gusta el café y les gusta el té, pueden comentarlo antes de entrar. Elisa, no sé si quieres partir tú, que estás ahí
con el micrófono prendido. Es una pregunta que me cuesta un montón porque me encanta todo tipo de bebidas calientes. De hecho, como que me encantaría alguna vez trabajar en alguna cafetería, pero yo creo que el café que más me gusta es este expreso chiquitito, bien amargo, como un shot. Y me gusta porque me recuerda como a momentos muy bacanes con mi papá, como estar conversando y tomarnos ese expreso rapidito y como seguir como con el shock de energía, no sé, como filosofando, conversando. Pero yo creo que esa es la única razón por la cual me gusta, porque es bien amargo. Qué rico, qué bacán, Elisa. Gracias. Ariane, ¿y a ti cómo te Interesante. gusta? Qué interesante, ¿no? Que tiene mucho que ver con como los recuerdos que uno tiene. A mí mucho tiempo no me gustaba el café y lo aprendí a tomar porque tenía un compañero de piso que yo dije de repente para los estudios que necesitaba algo y no me gustaba el Coca-Cola tampoco, entonces algo de un shot, así como pero que no lo encontré demasiado amargo el café. Y él dijo, sí, pero tú no sabes cómo prepararlo. Y lo hizo con harto espuma de leche así encima. Entonces, desde entonces eso es lo que más me gusta, el café latte, sin azúcar, pero con harta leche espumado encima. Y café, no Nescafé. Eso de Chile nunca lo he entendido, que en un continente americano, bueno, y eso dice ya mucho sobre la crisis ecológica, de verdad, que se consume un café que está tan procesado, mientras en el mismo continente se produce el café En grano. en Los grano. granos de café. Sí. Sí, sí, que es bien distinto al café instantáneo. Tienes toda la razón. Eh, ya, pues muchas gracias por compartirnos esto. Siempre salen respuestas muy interesantes y entretenidas, así que muchas gracias. Cuéntanos, Ariane, ¿cuál es el rol que puede jugar el cristianismo ante la emergencia climática? Bueno, yo creo que en estos tiempos de grandes crisis de todo tipo, en que la crisis climática es como un síntoma de varias crisis, ¿no? El Papa dice en la encíclica justamente que estamos en una gran crisis socioambiental, que ahí se necesitan relatos de otro tipo de mundo posible, para decirlo así, que se necesita pensar nuevamente en cuál es el sentido de nuestra existencia humana aquí en la Tierra, cuál es nuestra relación con la Tierra, cuál es la relación entre los seres humanos, la Tierra y Dios, cómo somos parte de la naturaleza, cómo somos diferentes a la naturaleza. Y todos los relatos religiosos hablan de cuentos, cuentan, narran para dar sentido y darnos un lugar en este misterio de vida de que somos parte. Y el cristianismo también. Entonces, si somos parte de la tradición cristiana, no creo yo que la tradición cristiana es la única verdadera que nos cuenta cuál es el sentido de nuestras vidas, pero es nuestra tradición, es nuestra identidad, es nuestra narración, y entonces vale mucho la pena frente a la crisis climática de pensar nuevamente estas preguntas desde nuestra tradición, porque algo ha ido mal, que no estamos conectados con la tierra, que estamos en esta crisis, tiene que ver con que que la misma narración cristiana tiene algo que legitima eso, o también puede ser que nos alejamos mucho de los valores más profundos de nuestra tradición. Entonces, ahí creo que la tradición cristiana y todas las tradiciones religiosas son una gran oportunidad para pararnos y pensar por qué estamos acá y cómo seguimos. Y creo que en este tiempo de tanta velocidad y tanta maquinaria así de la vida, nos damos muy poco tiempo para estos momentos más espirituales y al final es una crisis espiritual que nos lleva a donde estamos ahora. Sí, claro. A pesar de que Jesús nos enseña a vivir de manera austera y dejarlo todo y seguirlo, estamos sumidos en este círculo del consumismo que nos tiene
que al final nos tienen en todas las crisis en las que estamos, la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis medioambiental, y etcétera. No sé, Elisa, si quieres agregar algo en esta pregunta. No, no sé, que, o sea, le encuentro mucha razón, que al final es un problema muy, muy inherente a la fe y muy inherente al hombre por lo mismo. Pero en general, o sea, estoy completamente de acuerdo. ¿Y cómo crees que se relaciona el cuidado de la casa común con el cuidado de la dignidad de la vida? Bueno, la casa común es como literalmente donde vivimos. Una persona necesita una vida digna, una vivienda digna. Y de hecho es uno de los problemas que lo tratamos, o sea, que en el estallido social se vio mucho. El problema habitacional o el problema de acceso, no sé, a espacios naturales. Muchas veces cuando como pensamos como en el lugar ideal o en un lugar que nos da paz, siempre se nos habla como de, no sé, un pastizal o unas montañas, nunca se nos habla de una ciudad ruidosa con edificios que al final afectan la calidad de vida de las personas. Eh, es como un problema de la dignidad humana porque es nuestro hábitat natural y, y en ese sentido como un lugar digno, no, o sea, como un hábitat natural de la persona, no es una ciudad llena de smog, llena de basura, es desagradable para todos. Del mismo modo que, no sé, no estamos hechos para vivir en estos departamentitos que son cajas de fósforo, es como importante considerar la casa común como un espacio en el cual todos nos tenemos que ver beneficiados, todos vivimos en ella. Entonces es eso básicamente. Es muy Eso está muy interesante, ligado. ¿no? Ay, Perdón. perdona, Diane, por favor. No, me parece muy interesante y el Papa Francisco también creo que en la cíclica lo menciona mucho el vínculo entre nuestros espacios, nuestras ciudades y justamente esa desconexión que vivimos de la naturaleza, que ya no nos damos cuenta de que de todo estamos dependientes del aire, de la tierra, que nuestra alimentación viene no del supermercado, pero de la tierra, del agua, de la necesidad de agua aquí en Santiago de Chile es muy claro que el agua viene de los glaciares en las montañas y no lo estamos protegiendo porque pensamos que viene del grifo. Entonces es un cambio de paradigma muy grande y justamente lo que dice Elisa tiene mucho que ver con todo, con la dignidad humana. O sea, se prueba todo el tiempo de que la crisis ecológica va en conjunto con la crisis social, hace peor todas las brechas de injusticia que justamente queremos resolver. Entonces, eso es un gran desafío de si no nos conectamos nuevamente con la tierra y vamos ajustando o no ajustando, radicalmente cambiando, de hecho, nuestra forma de vivir. Los que más sufren es la gente más marginalizada ya, la gente que ya está más sufriendo y entre ellos, entonces eso es la conexión que yo hago, son siempre las mujeres y los niños que sufren primero y más que el resto. Sí. Algo que quería como conectar con lo que dijo Elisa es que el Papa retoma esto que, claro, es esta nuestra casa común en la que vivimos todos y tenemos que compartir y convivir, y lo retoma también en la última encíclica Fratelli Tutti con esta idea de que vamos todos en una misma barca y al final todos o nos salvamos o todos nos hundimos, pero vamos todos. Y esa es una de las certezas que tenemos, pero que eh, claramente no tenemos tan presente. Así que me gustaría hablar de la cultura del descarte, que es un concepto que salió mucho en Laudato Si, pero preguntarles a ustedes cómo trata Laudato Si esta cultura del descarte y cómo la estamos tratando nosotros ahora después de que de la iglesia han salido todos estos documentos y si lo estamos aprovechando, si no lo estamos aprovechando. Hay mucho de qué hablar en esta pregunta, así que no sé
Ariane, si quieres partir. Bueno, ya es una cultura que viene un poco con ese paradigma que describe el Papa, ¿no? Del paradigma tecnocrática que tiene su origen también en la Ilustración, en esta crisis de la forma en que lo vimos ahora se ha acelerado mucho desde como 1850, la revolución industrial, y después con la globalización desde como los años 50 del siglo XX. Entonces, y lo que se nota ahí es como varias formas de descarte, pero la idea de que usamos y botamos. Y entonces, sobre todo el petróleo y el plástico ha hecho esa cultura eso es lo que la gente más asocia, de que podemos botar de todo, pero también como las empresas van haciendo una fecha de vencimiento, no sé cómo se llama exactamente en castellano, pero de que los aparatos después de 10 años ya no funcionan para que compremos nuevos, entonces tiene que ver también con una cultura de consumismo. Por un lado consumimos mucho, demasiado, y botamos. Pero esa idea de descarte, dice el Papa, es mucho más allá, en el sentido que también solo valoramos a la gente que es productiva, que es joven, que puede, y la gente que es mayor, la gente que tiene una discapacidad, la gente que no puede ir tan rápido como los otros, también los descartamos, como que ya no los incluimos dentro de la humanidad. Los migrantes, hay mucha gente y la naturaleza que consideramos objetos. Y nuevamente ahí también hay esa cosa que no, ese vínculo no hace el Papa, pero de que son las mujeres también ahí nuevamente, que muchas veces las vemos como objeto, y también como descartable cuando ya no son bonitas o cuando ya no sirven para la reproducción o algo así. Entonces hay todo un sistema que excluye a gente cuando ya no pueden producir bajo del parámetro general que hemos creado. A mí algo que me interesa como mucho sobre la cultura del descarte es también cómo hay cierta moda, por decirlo así, de la productividad, de que hay que ser productivo porque estás perdiéndote la vida, que tienes que hacer tal y tal cosa antes de cierta edad y que tienes que hacer un montón de cosas, y si no, eres un inútil. Y me llama mucho la atención porque lo veo mucho como en gente de mi generación, de mi edad, que se sienten muy mal porque se ven como ya descartados, como por ejemplo, no van a tener un trabajo que les vaya a proporcionar cierta cantidad de dinero, entonces como que la familia ya los considera como medio como, ay, pobrecito, como no es útil, por decirlo así. O también como no sé, está el amigo en clase que uno solo le habla porque toma apuntes en clase. Y si no es por eso, en verdad no es amigo. Y me llama mucho la atención como en verdad es un paradigma muy grande, es un problema muy grande, pero que también lo podemos ver en nuestro día a día y lo podemos ver también si uno lo piensa como adentro, cómo uno se siente respecto a ciertos otros problemas. Entonces me llama mucho la atención cómo lo trata el Papa en la encíclica y al mismo tiempo lo podemos ver de esta manera. Y eso que dice Elisa se vio muy patente al inicio de la pandemia, que era como todos, ahora que vamos a estar encerrados, obvio que tenemos que usar este tiempo para aprender un idioma, para leer todo lo que se pueda, para hacer ejercicio, para no sé qué. Al final esas mismas cosas eran las que iban afectando la salud mental y que afectaron tanto nuestra salud mental como esa ansiedad bueno, estoy aquí en mi casa y tengo como un montón de cosas para hacer, pero no se puede. Eso mismo de como vorágine de productividad, que no Claro, y no solo es como productividad, sino que también cae dentro de esta lógica del consumismo, que todos tenemos que aprender a pintar acuarela, entonces tenéis que comprarte el set de 10.000 colores y los 80 blocks que son atómicos para pintar acuarela, verdaderamente,
pero tienes que aprender a hacer acuarelas, yoga, aprender 3 idiomas y además estar al día con como tu trabajo regular. Mm. No es necesario, pero igual como que yo caí mucho en esa lógica al principio de la pandemia y estaba súper motivada, pero cuando ya no cuando me di cuenta que no podía mantener ese ritmo como de productividad extrema, uno se empieza a frustrar como mucho, mucho, y Sí. al final, claro, uno se da cuenta que cae en ese discurso. Bueno, Sí. y sí, es muy interesante cómo entonces nos falta el parar en todo sentido, ¿no? Y de alguna forma la pandemia, que es resultado del desbalance ecológico que vivimos, porque tiene que ver con la intervención que hemos hecho en los hábitats de otros animales, por eso se pueden traspasar tan fácilmente virus a los seres humanos, porque estamos deforestando e interviniendo todas las áreas que tienen que necesitan otras especies que llevan sus propios virus y bacterias adentro. Entonces, esa pandemia nos paró, pero no paramos. Sentimos que necesitamos ser más productivos, que tenemos que ahora que podemos trabajar desde la casa, que podemos estar conectados con todo el mundo, que necesitamos estar a tanto de todo, que tenemos que hacer hasta más. Se nos mezclaron los espacios público y privado. Entonces, ahora que podemos valorar más el estar en casa o el estar con la gente con que vivimos, se nos interviene el espacio del trabajo como el único válido en que vamos a tener que seguir hasta muy tarde en la noche. Entonces, el mismo motor que está detrás de esta eterna crecimiento económico que no es sustentable, también se ve en nuestras propias vidas humanas que no es sustentable porque nos enfermamos, nuestra salud mental y todo eso. Y entonces por eso creo que es muy relevante justamente la tradición cristiana y otras tradiciones o la espiritualidad que nos pueda ayudar a tener herramientas para calmarnos, mirarnos por adentro, estar en silencio, estar en la naturaleza, justamente lo que dijo Elisa, llama mucho la atención de cualquier persona con quien hablas, de dónde te acercas más a Dios, habla de lugares en la naturaleza, pero estas justamente son las más escasas. Donde siente la gente se siente mejor es en la naturaleza, caminando en la playa y todo. La gente sabe que con buen aire, con bosques, con todo, revivimos, lo necesitamos, somos parte de esos ciclos de la naturaleza. Pero nos damos muy poco tiempo para eso y hay poca también gente que atreva a decir ya para no más. Sí. Como parar la máquina es difícil porque uno va a contracorriente, entonces ahí tienes que enfrentarte a todo lo que significa en el trabajo, con la otra gente y también eh, eso de decir qué voy a aprender y hacer, de alguna forma todavía es desde una posición privilegiada, pero hay gente que para sobrevivir necesita correr todo el día. Entonces, que no, y justamente que se les hace más difícil ahora también con la pandemia. Ariane, me gustaría si pudieras profundizar un poquitito en lo que dijiste de la relación entre la pandemia y el desequilibrio ambiental. ¿Cuál es esa? Sí, bueno, conexión? sí, tiene que ver con esa, bueno, que el Papa dijo, creo justamente en el Día del Medio Ambiente del año pasado, de que no podemos estar sanos en un planeta enfermo. Eso es como la base de la idea que creo que todos pueden entender, pero no sabemos, no consideramos que el planeta está enfermo, pero el planeta está enfermo. La crisis climática es como un tipo de fiebre, puede decir que la temperatura promedia se eleve, entonces cuando nosotros como seres humanos tenemos fiebre, nos sentimos mal con 1 grado más y peor con 2 grados más y si vamos a llegar a más, colapsamos. Y el mismo pasa con el planeta, porque somos parte de un mismo sistema
sistema vivo, la parte autoconsciente, la parte responsable hacia Dios, en ese sentido diferente, pero somos parte de ese sistema. Entonces, la pandemia tiene mucho que ver sobre todo con la biodiversidad, con esa intervención humana en todos los espacios para agricultura, cambio de suelo, entonces por medio de la deforestación y por medio de la urbanización de todo el planeta, se hace que, y por el cambio climático se agrava, que se acaba cada vez más también la diversidad de especies y eso genera mucho más facilidad que los virus, las bacterias que están en esas zonas, en las especies y que están bien guardados por la diversidad. La diversidad hace que hay menos enfermedades. La diversidad es mucho mejor que la uniformidad que nosotros pensamos muchas veces como ser humano, que todo igual es mejor. No, la diversidad hace que estos ecosistemas son sanos. Y entonces eso ha generado que es más fácil que se desarrollan enfermedades y también con el derritimiento de hielos, se sabe que abajo de los hielos en estos hay metano, hay gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático, pero también hay bacterias y virus que no conocemos todavía. Se sabe que están ahí guardados para latentes. Entonces, que no tenemos que liberarlos. No es buena idea porque ahí vamos a seguir con pandemias. Sí. Algo que también como tiene relación con esto es que el crecimiento como el desarrollo industrial que ha tenido el hombre en los últimos años no ha sido un crecimiento parejo, no es un crecimiento tecnológico que sea igual en todo el mundo, y el Papa lo menciona en la encíclica. Y esto también lo podemos ver como importante en la pandemia, porque mientras muchos países que tienen más dinero y han crecido también un poco a costa de estos países más pobres, están recibiendo la vacuna antes que muchos otros países que no, o sea, que tienen mucho más problemas de salud, que las primeras líneas no han recibido la vacuna. Y este es un problema muy grande porque, como dice Arián, no podemos vivir sanos con un planeta enfermo. La pandemia nunca va a dejar de existir hasta que estemos todos vacunados. Y por ejemplo, Estados Unidos ya creo que tiene toda la población vacunada, mientras que en India todavía está muriendo, creo que, bueno, ya no me acuerdo las estadísticas, no quiero decir números que estén mal, pero en India sigue muriendo un montón de gente y ni siquiera los médicos han recibido las vacunas. Entonces, eso también es un punto muy importante a tomar en consideración, que es algo finalmente como que no solo encierra la naturaleza, si bien la naturaleza es una parte fundamental de ello, sino que también nos encierra a todos como humanidad, o sea, todos disparejamente, como dice Arián. Entonces, eso también es algo importante. Es muy interesante cómo la pandemia y la crisis climática agravan o revelan de alguna forma las desigualdades que ya estaban y nos ponen frente a un sistema que descarta entonces no solo a grupos de personas dentro de una sociedad, pero a países enteras que no nos importan, que se van sufriendo más que otros. Entonces, eso es una pregunta fundamental frente a la dignidad humana y la igualdad de lo que el Papa dice tan fuertemente en la encíclica, del valor intrínseco de cada ser humano y de cada criatura frente a los ojos de Dios. Entonces, si queremos seguir eso en el camino de Jesús, no podemos seguir así. Sí, ya va quedando poquito tiempo de programa, pero quiero preguntarle, muy relacionado con lo que estamos conversando, ¿cómo las distintas crisis que vivimos, social, climática, sanitaria, desigualdad de género, desafían las bases de la teología cristiana? No sé quién quiere, Elisa, ¿quieres partir? O Ariana. Todavía, así que Arián, dale. Ya, piénsalo.
Sí, bueno, no es para una respuesta muy corta, pero hace preguntas frente al antropocentrismo de la tradición cristiana, tal vez no tan inherente a la tradición, pero sí en las interpretaciones que se han hecho. Nos creemos todavía como seres humanos muy por encima de otras especies y muy poco en relación con otras especies. Tenemos que reinterpretar la idea de ser administradores de la creación. Y también tiene que ver con, hay una importancia en ver cómo hemos separado lo espiritual de lo terrenal o lo sagrado con lo profano. Hay como muchos dualismos en la relación, en la tradición cristiana, que no son tan desde la tradición misma, desde las narrativas bíblicas, pero sí en cómo lo hemos interpretado, que nos desafían. No sé si sigues ahí o si te quedaste. Ah, ya, ahí estás. Te habías quedado pegada. Bueno, no sé, parece que la Elisa se desconectó. Bueno, podemos seguir con el... Ahí volviste. Ahí volví, se me cayó el internet. Estaba pensando que como catolicismo tradicional, yo no alcancé a escuchar mucho lo que dijo Ariana, así que si repito, me disculpo de antemano. Pero estaba pensando que como catolicismo tradicional, lo primero que se me ocurre es mi educación desde la infancia que tuve como cristiana. Y a mí siempre me enseñaron que el hombre es el rey de la creación y que Dios dispuso la creación completamente para él. Entonces, al final como que me da, como que me imagino que me da este poder por sobre la creación de hacer lo que yo quiera con ella. Y me doy cuenta que, como ahora mirando hacia atrás, que la labor de un rey no es hacer lo que quiera con su pueblo, sino que también corresponde cuidarlo y también corresponde gobernarlo sabiamente para poder protegerlo, para poder mantenerlo, y también se ve beneficiado por el gobierno de su pueblo. Entonces me imagino que todas estas crisis imponen eso, imponen reconocer que el hombre no es el rey y amo de todo lo creado, sino que es parte, o sea, tiene que ser un rey amoroso, tiene que ser alguien que gobierne, pero que no gobierne solo para sí, sino que también gobierne para el resto. Me No imagino un que, rey tirano en el fondo. claro. Hay en la nueva revista Diálogos, que está pronta a salir, que de hecho Ariane tiene una colaboración en la sección del atrio porque ella no es católica, es reformada, así que en esta sección que convergen varias religiones, ella participa, pero hay un artículo que habla justamente de lo que habla Elisa, que de esta reinterpretación del Génesis, que es lo que tenemos que interiorizar ahora, que la creación no está para servir al hombre, sino nosotros también tenemos que servir a la creación para que podamos seguir existiendo. Así que para terminar, quiero preguntarle a Ariane cuál es la importancia de Laudato Si para el mundo cristiano, porque claro, para los católicos es súper importante porque es de nuestro Papa y etcétera, pero para la gente no católica, cuál es la importancia? ¿Desde dónde puede ser importante esta encíclica? Bueno, yo creo que es una encíclica que tiene un tono muy dialogante, entonces muy ecuménica o hasta interreligiosa en su invitación. Yo creo que el Papa quiere hacer un aporte y lo dice también muy claramente en la encíclica al diálogo, porque en eso estamos todos en la misma barca, ¿no? No es que solo los cristianos se pueden salvar solos en eso, tenemos que dialogar con muchas otras tradiciones. También el Papa hace mucho hincapié ahí a la importancia de los pueblos originarios. Yo creo que en Latinoamérica eso es fundamental, que aprendemos a escuchar a ellos y no solo a evangelizarlos como si fuera que nosotros tenemos toda la sabiduría, porque en esas tradiciones también hay mucha sabiduría sobre cómo manejar de manera más amablemente a los ecosistemas.
Y yo creo que es una encíclica que hace un diagnóstico muy, muy acertado de la situación en que estamos, y que también toda la reflexión sobre la antropología es muy interesante y tiene mucha, también para gente fuera de la iglesia ha sido interesante leerlo, porque son esas reflexiones justamente que hablamos antes, de parar, de pensar sobre las preguntas más al fondo, por qué estamos aquí, qué mundo queremos dejar a nuestros hijos, para qué estamos consumiendo lo que consumimos. Todas estas preguntas hace Francisco en la encíclica, y eso también interpela a las otras tradiciones cristianas. Creo que nosotros no tenemos un liderazgo tan central en las iglesias reformadas, pero eso a veces también hace más difícil tener un texto alrededor de que podemos conversar, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida por Laudato Si, aunque creo que mucha gente en la Iglesia Católica no lo toma todavía suficientemente en serio. Yo recomendaría que todos lo lean, que lo discutan, que forman grupos alrededor de eso. Entonces por eso estoy muy contenta de escuchar de este grupo en la UC que está trabajando la encíclica en serio, porque hay a veces más gente en los movimientos ambientales que han leído la encíclica que la gente en la parroquia misma. Y la encíclica no es difícil de leer, entonces realmente junto con Fratelli Tutti y otra, el Gaudium... Querida Amazonia. Ya, también, y entonces son textos muy válidos. También si no estás totalmente dentro de la misma tradición, son invitaciones para el diálogo sobre ese tema, y eso es muy necesario. Muchas gracias, Ariane. A mí me gusta mucho el tema en general de la doctrina social de la Iglesia, lo he investigado un montón, y algo muy interesante es que hasta la encíclica Pacem in Terris todas eran dedicadas a los cristianos, o sea, a los católicos. Y de Pacem in Terris en adelante es dedicada a todos los hombres de la tierra. De hecho, Pacem in Terris, la dedicación es a todos los hombres de buena voluntad, entendiendo hombres como hombres y mujeres también. Entonces yo también encuentro que es algo muy interesante, me gusta que sea ecuménico, y también me gusta mucho trabajar la fe de esa manera, como un espacio inclusivo, como un espacio del cual todos pueden participar, todos pueden opinar. Me parece muy interesante y muy enriquecedor. También, Arián, te recomiendo averiguar un poco del Movimiento Mundial de Católicos por el Clima, que es un movimiento que se basa en la encíclica Laudato Si para difundir lo que viene a ser la dimensión ecológica de la espiritualidad. Te lo recomiendo un montón. Tienen un sitio web y de hecho ahora están haciendo actividades alrededor de todo el mundo, actividades online claramente, pero claro, alrededor de todo el mundo y en todos los idiomas, así que te recomiendo un montón que los busques. Y si te gustó Arca, obvio que también síguenos en las redes sociales, que estamos constantemente publicando cosas del tema. Muchas gracias, los conozco, tengo buenos amigos ahí, entonces muchas gracias. Sí. Qué bueno, sí, a mí me sonaba que ya los conocía y habían trabajado, como que bueno que se hablara de esto. Bueno, llegamos al final del programa, se nos hizo cortito como siempre. Les agradezco muchísimo por habernos compartido todo lo que ustedes saben y también sus inquietudes, haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a todos los y las que nos escucharon o que nos vieron en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlo y verla en un siguiente capítulo de Café con Fe. Muchas gracias. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sofi Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.